Oin dela ordu bete bat, kiroletaz egon gara berbaiten, aurkeztu dugu, justo gure frontoi berriztuta datorren astean egingo den emakumeen kirola, eta gaia oso ezberdina gaude oin aurkeztera etorri gara. Durangoren historiaz hitz egitera etorri gara. En primer lugar, quiero agradecerle a Luis, a Antxoka y a Luisa su presencia, Isabel, su presencia aquí y sobre todo, que vienen a explicar la investigación que vamos a desarrollar en las próximas semanas y como decía, sobre todo, el que se hayan animado a hacer esta investigación sobre Durango y que todas y todos nosotros podamos disfrutarla. Beraiei hitza emon baino lehenago, bai aipatu nahiko nuke profesional talde oso garrantzitsua arduratuko dela ikerketaz, eta haien artean doktore eta profesional ezberdinak daude. Ikerketa oso garrantzitsua da guretzako. Eta oso importante, azkenean hori, Durangoko historiaz gaudelako berba egiten. Eta hori egiteko bi puntu garrantzitsuetan oinarrituko da. Alde batetik Tabira auzoa eta San Vicenteko ermita inguruan eta Mikeldi aurkitu zen inguruan. Iaz, hilerrian egin genuen bezala, aurten gure historiaz berba egiteko eta hausnarketa eta iragana ulertzeko arrastoak topatu behar dira, ia badauden edo ez. Espero dugu fructífero izatea eta berri onak eukitzea. Eta berriz hori, Juliani hitza emon baino lehenago, eskertzea batez ere komunikabidekoei, gaur intenso izaten ari da, eta hemen egoteagatik gure ondoan gero berriak zabaltzea herritarrei. Eskerrik asko benetan. Eguerdi on guztioi eta eskerrik asko etortxagaitik, eskerrik asko Inma, Luis, Antxoka, Isabel y Garasi, nuestra directora del museo. Estamos aquí todo el equipo porque queremos dar un pasito más hacia adelante y la línea que ha explicado Inma, queremos conocer nuestra historia, queremos seguir profundizando nuestros orígenes y para esta investigación tenemos un equipo muy competente en el que nos van a arrojar más luz sobre los orígenes de Durango. Queremos ratificar y despejar ciertas dudas, ahondar en nuestra historia y para poder mirar al futuro con más conocimiento, conociéndonos más nuestros orígenes. Y esperamos que esta investigación en la que apostamos y que estamos como entusiasmadas para ver qué resultados nos dan. Yo creo que va a poder utilizar para ver esas raíces de Durango, esos orígenes que a veces estaban un poco inciertos, Tabira, Durango, y creo que esta investigación nos puede dar esas pistas, ¿no? Sabemos que la historia, vamos interpretando, a veces aparecen nuevos vestigios, se reinterpreta y vamos conociendo nuestros orígenes. De esas historias van generando determinados relatos y esos relatos pueden cambiar. Pero más allá, creo que esta investigación con este equipo solvente nos va a despejar esas dudas y nos va a dar una visión más real de lo que fue nuestro pasado. Sabemos que en Tabira hubo una especie de torre que dio a lo que hoy conocemos como Durango. Y también queremos encontrar en la zona donde apareció el ídolo de Mikeldi, a ver si hay algún otro elemento que le acompaña o le acompañó en ese momento. Como nos explicarán aquí, el equipo de investigación van a utilizar unas tecnologías punteras a través de un georradar y nos gustaría, y estamos deseosos desde el equipo de gobierno, que nos dieran más certezas y ¿por qué no, alguna bonita sorpresa? Eskerrik asko. Muchas gracias a todos por haber venido, muchas gracias alcaldesa, muchas gracias teniente alcalde, concejal, Garasi, amigos todos. Bien, lo primero que creo que tenemos que decir es que
Los arqueólogos, cuando llegamos a un yacimiento, podemos tener una idea previa, porque el suelo nos lo está indicando, nos lo está ofreciendo, o podemos ir completamente a ciegas, porque solamente existe alguna noticia escrita. La historia normalmente se escribe y se cuenta a partir de que tenemos testimonios escritos. Por eso nosotros trabajamos sobre todo en la época de la protohistoria, antes de que cada pueblo escriba, pero se haya escrito de él. En este caso estamos dentro de la época de la historia, pero también es dentro de una época de historia un poco reapretadísima. ¿Por qué? Porque no hay documentos casi, no hay casi documentos. No nos cuentan dónde están las cosas. Y en el territorio tampoco quedan evidencias de algunas de las cosas que queremos. En este caso, Tavira es un ejemplo perfecto. Tavira tiene una iglesia hoy, de la que sabemos que hubo otras anteriores, sabemos que hubo enterramientos, por lo menos desde el siglo XI, pero también sabemos que en esa misma zona donde esos enterramientos, por unos trabajos que se hicieron en el 2012, hay restos del siglo VIII al siglo IX. Con lo cual tenemos un contexto cronológico, pero es muy débil, es muy débil. De hecho, los comentarios que existen sobre la existencia de la merindad de Durango, la torre de Tavira y el posterior nacimiento de una villa, no son suficientes. Quizás lo mejor que tenemos, y lo más concreto, proviene de un hombre desgraciadamente muy poco conocido, terriblemente vilipendiado, del que se ha hecho trizas de su vida y de su historia, y resulta que es 9 veces alcalde de Durango, 10 veces representante de Durango y de la Tierra Llana en las Juntas Generales, representante en el Regimiento de Bilbao, capitán de la Guardia de Durango, ayuda en la defensa de Portugalete. Vamos, un personaje con una trascendencia brutal. Pero quizá lo que más puede interesar ahora para el trabajo que vamos a hacer es la guía turística que escribió. Escribió en 1634 un pequeño libro que se llama Micrología de Durango. Es muy largo, pero no importa. Con eso ya vale. Que va recorriendo todo el entorno, va recorriendo primero la historia y la cuenta con corazón de durangués y no con corazón de vizcaíno. Entonces cuenta la historia desde aquí. Después empieza a contar cuáles son sus límites de la merindad y después todo lo que tiene. Casas, torres, iglesias, campos, de todo. Habla hasta del Miqueldi. Es el primero que habla del Miqueldi. Pero también es el primer documento que tenemos en el que se dice: el palacio del conde de Tavira, conde de Durango, de Tavira, que es el nombre de su torre, de su casa, tiene una iglesia enfrente. Y con eso se ha acabado todo lo que tenemos. Interesante, muchísimo, porque está hablando muy cerca de que eso fuera una realidad. Esa realidad ha desaparecido. Hoy solamente queda la iglesia. ¿Por qué nos queda la iglesia? Porque las iglesias es muy raro que se destruyan. Ermitas puede pasar. Venderse, sí, pero que se destruya una iglesia como la de Tavira, no, porque siempre ha tenido mucha preponderancia. Se ha considerado que es el centro del corazón de Durango. Y en cierta forma así es, así es. Entonces nosotros vamos a hacer este proyecto que nos contaba el ayuntamiento, que lo tenían en su cartera desde hacía mucho tiempo, en sus deseos, y bueno, hablando de otras cosas, pues surgió la posibilidad. Nosotros hacemos este tipo de trabajo y nuestro equipo se brindó si les interesaba. Y así estamos ahora al servicio de este ayuntamiento y de la ciudadanía de Durango. Repitiendo una vez más, nosotros vamos ciegos, vamos a utilizar, como el dentista, un aparato de rayos para vernos las raíces. Nosotros vamos a utilizar un georradar para intentar ver las raíces de Durango, de esa época, permitidme que diga, oscura entre el siglo VIII y el siglo XVII, que es donde tenemos esa noticia. Pero tampoco nos dice que entonces el palacio no existiera.
Así que en ese entorno de Tavira vivía un señor que fue nombrado, creo que por los navarros, conde de Durango, que luego acabará uniéndose, ya no se sabe si es mucha leyenda, si es menos leyenda, con Vizcaya, con el señor de Vizcaya por matrimonio, y desaparece el condado de Durango como personaje. Se pierde porque se casa una hija. Entonces, por desgracia, se pierde ese linaje y se queda Vizcaya. Pero Durango no deja de ser una merindad y sigue teniendo lo que tiene, y reconocido y reconocible. Por lo tanto, hay que intentar ver ese principio, intentar llegar a ver ese principio. Pero una vez más, nuestro equipo nunca va con una idea preconcebida. Tenemos un dato, vamos a ver qué es lo que hay. Y es la única forma de que no generemos expectativas, lo vamos a encontrar. Si está, puede ser que lo encontremos. Si está, ¿dónde vamos a mirar nosotros? Ahora, si está a 20 metros, nos va a dejar con las ganas. Pero lo intentaremos, se trabajará con un equipo muy competente, con mucha experiencia de la Universidad Complutense, con el que ya hemos trabajado, geólogos que hablan nuestro idioma y nosotros el suyo, los arqueólogos tenemos el nuestro, los geólogos el suyo, y es muy difícil llegar a hablar con profesionales de esas dos materias. Y si hay algo bueno, lo tendremos. Mientras tanto, no podemos decir nada más que cómo nos gustaría que estuviera. Eskerrik asko guzti etortzeagatik. Eskerrak alkatesa, alkate ordea. Eta zinegotxe jauna. Bueno, begira, neuk arkeologo modura hitz egingo dizuet, ezta? Planteatu dugun lana, zuek garrantzitsua da jakin dezazuen Durangoko udalak berak guri enkargatutako lana dela. Zentzu horretan, haiek hartu dute ekimena eta geu jaso dugu lekukotasuna. Egingo dugun izango da egiaztatu edo gutxienez konprobatu. Aztarnari dagoen aukeratutako tokian. Georradarra erabiliko dugu, eta bia puntua izango da, oraintxe bertan Luisek azaldu dizuen, lekukotasun historiko hori besterik ez daukagu, baina nahiko fidagarria da. Hortik abiatuta lana berez nik uste ondo planteatu dugula. Eliza bere ikertuko dugu eta bereziki ingurunea, hor pasatuko dugu georradarra. Eta berez, hasierako berri hori zuzena baldin bada, Gonzalo de Otalorak botatako zuzena, edo bera jasotako berri hori zuzena baldin bada, hor inguruan egon beharko litzateke edo geratu beharko litzateke aztarnaren bat. Baldin badago, topa dezakegu. Egongo den edo ez dugu jakiterik hori konprobatu arte. Hori da esan dezakedana. El georradar es un sistema muy sensible y a veces necesita unas condiciones especiales. Las condiciones especiales son que no haya un exceso de humedad en el suelo. Hay otros sistemas que dan otro tipo de relación, pero no tienen la calidad de lectura que da. Son más difíciles de poner en campo, son mucho más costosos, llevan mucho más tiempo. Entonces, en plazos, no podemos fijar un día, no podemos decir, vamos a empezar el día a tal hora, porque el día anterior puede haber llovido y llevar lloviendo 15 días. Si en ese momento entráramos con el georradar, lo único que haríamos sería tirar el dinero. ¿Por qué? Porque no podría profundizar más allá de 10, 15, 20 centímetros. Por lo que sabemos, tenemos que ir bastante más abajo. Y eso requiere unas condiciones particulares. Por la agenda que tiene el laboratorio de la Complutense, no podemos empezar a pensar antes de mediados de marzo. Y ahí ya es conjugar dos cartas. Vamos a jugar con una carta española y por el otro lado con una carta francesa. Si tenemos la suerte que nos salgan los dos ases, el de corazones y el de espadas, pues empezaremos ese día. Se montará en muy poco tiempo el venir y el empezar a trabajar. Y eso es lo que te puedo decir. Me gustaría que fuera más precisa la respuesta, pero con estos sistemas y con el clima que tenemos, por ejemplo, ayer,
no habríamos podido trabajar hoy, aunque estuviera previsto empezar. El trabajo de campo sobre 2-3 días. Si las cosas se complicaran, ponte que 4 días. Después el procesado de datos lleva sobre 3 semanas. Pero ya desde que empieza el procesado y se empiezan a tener las primeras imágenes, empezamos a tener los primeros intercambios de información. El primer informe puede estar en el plazo de 4 semanas o antes, todo depende de la calidad de los datos obtenidos. Y en ese tiempo, o después de ese tiempo, ya hay un sentarse conjuntamente el equipo de geología y el equipo de arqueología para hacer la interpretación histórica que se puede hacer de cada uno de los niveles que podamos ver. Todo va a depender de eso, de que haya distintas cosas puestas una encima de otra. Eso también es una cosa que hay que estudiar y que hay que poder diferenciar rápido. Buscamos, bueno, como palacio lo llama Otálora. Estamos hablando del siglo XVII, es la época de los palacios. Como torre sería más medieval. Me da igual que se llame. Vamos a buscar algún tipo de estructura arquitectónica o restos de algo que haya alterado el suelo lo suficiente como para poder interpretarlo como una estructura constructiva de una cierta importancia, no una casa de postes, pero una estructura de cierta importancia que nos lleve a pensar que ese pudo ser el lugar donde se albergaba el conde de Durango. Después certificar que eso es una casa-torre y que eso tenía una función, y eso ya requiere de otro tipo de trabajo, que es la excavación arqueológica para el análisis del sitio, pero el análisis ya minucioso, ya es una operación quirúrgica. Esta es una operación sin daño para nadie, sin anestesia. No se le hace daño al suelo, que es lo más importante, mantener los restos sin tener que hacerlo. Y con el terreno de Miqueldi, que hemos hablado poco, y que fue un poco el detonante de que nos pusiéramos en contacto con el ayuntamiento y el ayuntamiento nos contara ese deseo que tenían. Cuando se hace la construcción, creo que se llama Santiago, la zona de Miqueldi, la casa esa grande, enorme que se hizo, donde estuvieron antes en los talleres Miqueldi. Sí, vale. Sí, los de tornillería. Bueno, pues en esa zona hubo una pequeña ermita que se llamaba San Vicente de Yurreta. No vamos a entrar aquí en las discusiones de dónde estaban los límites de unos y otros, porque nos daría para mucho. Pero junto a esa ermita, por primera vez, y el señor Otálora es el primero que lo pone en conocimiento de todo el mundo, hay una escultura horrorosa que él llama de rinoceronte y que es nuestro Miqueldi. Hay un libro que el que quiera puede encontrarlo en internet, que ya os daremos luego el título, porque es gratuito, o sea, y es nuestro trabajo de 2 años de pandemia. Ahí aparece esta figura, que es una figura claramente de la Edad del Hierro, es la más singular de la península, incluyendo a los geminados. Bueno, es un elemento patrimonial de primer nivel europeo, no solamente de aquí, sino primer nivel europeo. Entonces, estos elementos puestos en la naturaleza, ellos solos en una esquina, tienen una relativa comprensión para un arqueólogo historiador de la época. Es cierto que puede haber alrededor de ellos una pequeña construcción, o simplemente era un bosque, no sabemos, pero en Francia y en otros sitios sí aparecen unos templos cerca de ríos, cerca de pasos de río, que tienen mucho que ver con sus divinidades y sus creencias, y estas también tienen que ver con el agua. El agua es una vía para pasar del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Eso lo decidieron el día que se ahogó el primero. Entonces, ese momento es un momento trágico y da mucho miedo. Entonces, aquí tenemos una figura súper importante, que es la representación
de un dios. Los dioses en la Edad del Hierro, hasta que llegan los romanos, no se representan con figuras humanas. Esto es muy heleno, muy romano. No sabían cómo representarlo. Y lo que hacen es interpretar lo que pasa en la naturaleza, lo interpretan a partir de qué ser de la naturaleza puede provocar semejante cosa o es semejante a esto. Entonces, obviamos a todos los demás, pero el jabalí monstruoso de entonces, los que todavía se cazan cerca de París, de 450 kilos y 2 metros y pico de largo, esos jabalíes, ese jabalí es el que está representado aquí. Y este representa al Dios, al patrono, al que protege al pueblo que está detrás de él. En su frontera, junto a un vado, ubican esa escultura. Esa escultura que indica por dónde se va al vado, protejo el paso, siempre y cuando tú me hagas algún tipo de ofrenda o alguna cosa. Bien, si esto es así y esta gente hacía ese tipo de construcciones que conocemos en otros sitios por Europa, es posible que quede algo. También es cierto que el Miguel Díaz, o la iglesia, que es lo único que sabemos dónde estaba, aunque su memoria, por desgracia, está perdida, y no solo perdida porque ya no existe, sino porque no hay coordenadas de dónde estaba, eso es terrible, esa ermitita tiene cerca a un tiro de piedra, según unos, a un tiro de pistola, según otros, a 20 pasos, según otros, en el alrededor y junto al camino a esta escultura. Esta escultura puede tener cerca esa otra elemento de función. Intentaremos ver si en esa zona que ha quedado, no sabemos cuánto de alterada, pero esperemos que poco, porque no es una zona de obra, que en esa zona pueda quedar algo. Ahí sí que estamos totalmente a ciegas, porque estamos además lejos del sitio y no hay una referencia clara escrita por nadie. Con lo cual, bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver si hay algo y cuando menos, pues sin perder la esperanza de que alguien lo hiciera. Como veis, es un tema muy apasionante. Creo que para cualquier duranguera, para cualquier persona que viva en Durango, es un tema muy apasionante el ver de dónde venimos, de dónde viene Durango, dónde están sus raíces, e intentar encontrar si todavía existen vestigios, y por eso, pues desde el Ayuntamiento, desde nuestro gobierno, hemos entendido que esto era muy importante, el conocer nuestro pasado, y bueno, pues esta colaboración y este trabajo nos parece que es muy apasionante para todos y todas, y bueno, en esta primavera pues veremos qué resultados tenemos. Esperemos que sean buenos. Sí, siempre con esperanza, y sí. siempre hay que partir con eso.